Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar acerca de las etapas del desarrollo evolutivo del ser humano. Bien, la primera etapa es la infancia, que abarca desde los 0 hasta los 12 años. Esta etapa se caracteriza por la curiosidad para descubrir el entorno que le rodea por parte del niño. Las principales características de esta etapa son las siguientes. Los movimientos motores, que se refieren a cómo el niño mueve sus brazos, mueve sus piernas y cómo patalea y retuerce su cuerpo. La presencia de emociones, que se refiere a la capacidad del individuo de reflejar las emociones básicas, tales como la alegría, la tristeza, la angustia, la ira, entre otros. Los reflejos es el impulso del bebé para acercarse hacia el pecho de su madre y obtener alimento. Esta a su vez se divide en tres fases, que son las siguientes. La primera infancia, que va desde los 0 hasta los 3 años, en la cual se considera al sujeto niño pequeño. La siguiente es la segunda infancia, que abarca desde los 3 hasta los 6 años, en la cual se considera el pequeño escolar. Y tenemos la siguiente, que es la tercera infancia, y va desde los 6 hasta los 12 años, y se considera la etapa de la escolaridad propiamente dicha. Esta siguiente etapa es de la adolescencia, que abarca desde los 12 hasta los 22 años. Sus principales características son las siguientes: el crecimiento y el aumento de peso, que es más notorio sobre todo en las mujeres, debido a que su cuerpo debe adquirir mayor voluptuosidad, pero cabe recalcar que esto cambia con el pasar del tiempo, debido a que el hombre alcanza mayor altura que la mujer. Los cambios físicos que se dan tanto en el hombre como en la mujer. Las principales características de ello podría ser que tanto en el hombre como en la mujer se da el crecimiento de vello corporal, las primeras secreciones corporales, y en la mujer sobre todo se da el inicio de la menstruación. Se dan también muchos cambios hormonales, es una etapa de dudas, de crisis, de incertidumbre, y con el pasar del tiempo y el desarrollo del hombre se crea un concepto de identidad y autonomía propia. Este a su vez se divide en tres fases, que es la inicial, que va desde los 12 hasta los 14 años, y en esta etapa es la etapa de la pubertad, en la que se dan los cambios físicos anteriormente mencionados. La etapa media, que abarca desde los 14 hasta los 18 años, es una etapa de crisis, en la que lo físico altera lo emocional, y luego tenemos la fase final, que va desde los 18 hasta los 22 años, y es una etapa de equilibrio del ser humano. La siguiente fase o etapa es la adultez, que se considera las edades desde los 22 hasta los 65 años, y sus principales características son las siguientes. En esta etapa se considera que el ser humano ya es un individuo maduro, tiene el pensamiento formado, tiene mayor firmeza, seguridad y por supuesto una mayor integración social, pero la característica más importante de esta etapa es que el ser humano tiene un equilibrio y control de sus emociones y sentimientos. Bien, esta a su vez tiene 4 fases. La primera fase es la fase fugaz o juventud, que va desde los 22 hasta los 30 años. En esta etapa, el lóbulo frontal llega a su máxima maduración. En la etapa inicial, que abarca desde los 30 hasta los 40 años, se da el proceso de evaluación de metas y objetivos por parte del individuo. Es una etapa de cuestionamiento. En la etapa media, que abarca desde los 40 hasta los 50 años, es una etapa en la que se da una regresión, debido a que se considera una segunda adolescencia, porque se da un descanso de hormonas, pero continúan los cambios físicos. Y posterior a esto tenemos la etapa final, que abarca desde los 50 hasta los 65 años, y es considerada la etapa de los síndromes. El primero de los síndromes es el síndrome del nido vacío, en la cual los padres se sienten abandonados por sus hijos debido a que ellos ya tienen realizada su vida. El siguiente síndrome es el síndrome del nido atestado, que por el contrario al anterior síndrome, este se caracteriza porque los hijos todavía viven bajo el techo de los padres y todavía dependen de la manutención de ellos. Y el siguiente síndrome es el síndrome de la regresión o del círculo vicioso, en la cual el individuo todavía no tiene equilibrio entre lo que quiere hacer y lo que la sociedad le dicta. Esta es la última etapa del desarrollo evolutivo del ser humano, es la vejez, que va desde los 65 años hasta la muerte del individuo. Y sus principales características son las siguientes: los cambios fisiológicos,
que se refiere al envejecimiento de la piel y por lo tanto se da la aparición de los signos o los primeros signos de las arrugas. Los cambios nutricionales. Debido a que el metabolismo es mucho más lento, el individuo necesita de una alimentación que sea de mayor cuidado y mucho más balanceada. Los cambios de autoconcepto. Debido a que se dan cambios físicos, esto puede conllevar a pensamientos negativos y por lo tanto el individuo tiene una autoestima baja. Los cambios de percepción. Se refiere a que con el pasar del tiempo el individuo va perdiendo su capacidad para oír, para ver, y esto se refiere a que podría verse afectado las funciones sensoriales. Los cambios de sueño. Debido a las horas de descanso, el individuo no sigue rutinas. Y por último, tenemos los cambios de eliminación, que se refiere a que el individuo en esta etapa no es capaz de controlar sus esfínteres, y lo cual puede conllevar a connotaciones negativas sobre él mismo. Bien, esto ha sido todo por este tema y gracias por su atención.